Bien, el Señor les bendiga a todos. Vamos a continuar con este estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Hoy continuamos con el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, y vamos a mirar estos versículos con el tema apostasía y hombre de pecado. Así que vamos a hacer lectura inmediatamente de la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya llegó. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Apostasía y hombre de pecado. Podemos recordar la historia del hombre que fue al médico con el brazo dislocado, donde recibió las instrucciones para una buena recuperación, pero que en su segunda cita el médico se da cuenta de que la recuperación no iba por buen camino. Cuando le pregunta luego al paciente si había seguido las instrucciones, el paciente tuvo que ser sincero y honesto y decir no. Así que el médico nuevamente le da las instrucciones mismas que le dio en la primera cita, pero de una forma más seria, no tan amistosa como en la primera cita. Y este símil o comparativo lo usamos para resolver la pregunta del por qué una segunda carta. El apóstol Pablo escribió Primera Tesalonicenses y todos los temas que están allí se encuentran en la segunda carta. Y es más o menos esto lo que nos ayuda a entender por qué. Son los mismos temas, pero se estaban presentando diversas interpretaciones de algunos de los temas que Pablo había dado en su primera carta, lo cual Pablo tiene que escribir otra carta para repetir las mismas instrucciones, pero de una forma enfática, de una forma más seria y ya dando ciertas órdenes para decidir sobre situaciones dentro de la iglesia. Así que como le tuvo que repetir las recomendaciones para una buena recuperación el médico, asimismo Pablo, dentro de estas recomendaciones que le repite a los tesalonicenses, Pablo recalca lo que el versículo 1 y 2 estaba generando la turbación y la confusión en la iglesia. Había un comentario donde decían que Pablo estaba diciendo que el Señor ya había llegado. Y por eso Pablo tiene que enviar esta carta y aclarar que si llega un mensaje de parte de él o como si fuera de él, no lo crean, sino que se mantengan firme en el modo de pensar y en las instrucciones que habían recibido cuando Pablo estuvo con ellos. Así que vamos a mirar el versículo 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya llegó. Pablo usa la frase os rogamos, hermanos. Esta palabra significa pedir. Esta palabra significa rogar. Por lo tanto, es a esto lo que se requiere mayor atención y es lo que Pablo quiere que la iglesia preste atención cuando lean esta carta. El tema aquí es con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ahora, no quiero generar mucha expectativa con el título sobre apostasía y hombre de pecado, sino solo remarcar que son dos señales antes de la venida de Cristo, la apostasía y el hombre de pecado. Porque lo que realmente es más importante en esta enseñanza es que Jesucristo no ha llegado como dicen algunos. Así que no vamos a tratar de armar un rompecabezas para mirar quién es el anticristo, de dónde sale el anticristo,
quién detiene al anticristo, etcétera, etcétera, todas aquellas cuestiones que generan diversas interpretaciones, diversos comentarios por todos estos años en la iglesia, sino que sobre esto prima lo más importante, que es lo que dice el versículo 1 y 2. Lo más importante es la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y a esto es lo que Pablo les dice a los tesalonicenses, que no se dejen mover de esto, de esta enseñanza. La palabra reunión que encontramos en el versículo 1, donde Pablo dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esa palabra reunión es el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Esa palabra reunión significa reunir, significa juntos, significa recogimiento y se utiliza aquí del arrebatamiento. Es la misma idea de 1 Tesalonicenses 4:17, cuando dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es la misma idea de 2 Tesalonicenses 2:1, donde la frase que dice Pablo, nuestra reunión con Él, allí está claramente marcando y señalando lo que es el arrebatamiento de la iglesia en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo dice, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Esa manera de pensar que Pablo usa aquí, Pablo está haciendo referencia a lo que él ya les había enseñado a los tesalonicenses cuando estuvo con ellos. Luego también Pablo se los repite en la primera carta. Y luego ahora en esta segunda carta, así que era un tema que ya los tesalonicenses conocían muy bien. En el versículo 5, Pablo de hecho apela a la memoria. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Refiriéndose a todo este tema de la venida del Señor, de nuestra reunión con Él, de la apostasía y del hombre de pecado. Asimismo dice el versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Quiere decir que la iglesia tenía conocimiento de quién era el que detenía a la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. La iglesia tenía un conocimiento claro de estas enseñanzas. Así que ya había una doctrina clara y establecida en la iglesia. El versículo 2 es el punto de confusión. Así que Pablo quiere aclarar. Pablo dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya llegó. Así que el punto de confusión era este. Algunos enseñando que Jesús ya había llegado, y no en sentido pasado, sino presente, que Jesús ya llegó y estaba ahí en acción. Y aquí Pablo luego cierra todas las vías de comunicación para esta mala enseñanza. Pablo dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Y luego cierra todos los medios de comunicación. Pablo dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. La versión NBI dice, ni por profecías, ni por mensajes orales, ni por mensajes escritos, como si fuera nuestra. O pudiera añadirse, o aun si fuera nuestra. El mensaje claro es, Jesús no ha llegado. Esto es lo que Pablo quiere remarcar, resaltar y que la iglesia le quede muy claro. Jesús no ha llegado. Y ya luego Pablo pasa a remarcar dos señales antes de la venida de Jesús, que son la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cosas que ya los tesalonicenses sabían, conocían, y que Pablo no quiere detallar, como leímos en el versículo 5 y 6.
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pablo no detalla, da por sentado de que ya la iglesia conoce ese tema. Y si Pablo no detalló esto, es porque no vio necesario. Y Dios tampoco así lo quiso. Así que no nos vamos a romper la cabeza por lo que aquí no dice, sino nuestra mayor preocupación es obedecer lo que aquí sí dice. Ahora, el versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estas son las dos señales para que la iglesia tenga en cuenta antes de que el Señor vaya a venir. La palabra apostasía que se usa aquí también se usa en Hechos capítulo 21, versículo 20 y 21. Se usa la misma palabra en el original griego. Hechos 21, 20 dice la palabra: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. La palabra apostasía significa apartarse, apartamiento, significa revuelta, significa abandono y rechazo de la fe. En los primeros papiros se usa políticamente de los rebeldes. Así que para ser apóstata hay que estar en la fe. Es decir, los inconversos no aplican como apóstatas. Así que una de las señales antes de la venida de Cristo será una notoria apostasía en la iglesia, un abandono notorio de la fe. Y esto no necesariamente significa descarriarse y entregarse al pecado, sino abandonar la verdadera fe de nuestro Señor Jesucristo, las doctrinas fundamentales del Evangelio, abandonar la verdadera fe de Cristo como Rey, como Señor, como soberano, como Salvador, Redentor, Mesías, y todo esto en contraposición a lo que luego será la segunda señal, en contraposición al anticristo, el hombre de pecado, ya que el principal objetivo del anticristo es ubicarse en lugar de Cristo, y esto es cuestión de fe. Y ya luego entonces entramos a la segunda señal, la cual encontramos en el versículo 3, donde una es la apostasía y luego se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. La palabra anticristo puede significar en contra de Cristo o en lugar de Cristo. En contra de Cristo o en lugar de Cristo. Juan allí habla de el anticristo. En la primera carta, el capítulo 2, versículo 22, y dice el apóstol Juan: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es decir, quien niega que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús es el Mesías, ese es anticristo. Pero también luego dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, el que niega que Jesús es el Cristo, Mesías, Rey, Señor, Soberano, Salvador, Redentor. Y no necesariamente es una negación abierta diciendo Jesús no es el Cristo, sino también con ciertas enseñanzas que solapadamente niegan la obra de salvación y a Jesús como el único Salvador. Por ejemplo, Juan dice, el que niega que Jesús es el Cristo es anticristo, y el que niega al Padre y al Hijo es anticristo. Claro que el anticristo va a tener una manifestación notoria, y esto será abierto con respecto a la doctrina de Cristo, en contraposición a la doctrina de Cristo y a lo que es la gloria de nuestro Señor Jesucristo, como dice el versículo 4.
donde dice el cual se opone y se levanta. Esta será la acción del anticristo. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La palabra allí dice se opone, eso significa que será adversario. También dice que se levanta. Esta palabra significa exaltarse a sí mismo. Esto hará el hombre de pecado, se exaltará a sí mismo. Y dice también la palabra que se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es decir, irá contra todo lo que honra a Dios. Este será un personaje enemigo fuerte de Dios. Y no porque él sea un enemigo de Dios, sino que es una persona que odia a Dios y todo lo que suene o pueda percibir olor a Dios será objeto de persecución, objeto de oposición, objeto de guerra. Luego dice la parte final del versículo 4, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ya en esta parte B entramos en un tema que genera diversas interpretaciones. Para unos este templo que vemos y leemos aquí es el templo de Jerusalén que debe ser reconstruido y allí el anticristo va a ir y se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios. Para nosotros esa interpretación no es la correcta, para nosotros no. ¿Por qué? Porque para nosotros el centro no es el templo de Jerusalén, sino la relación Cristo-Iglesia. Esa es la relación que nosotros encontramos como centro de lo que es la voluntad de Dios, o si pudiéramos expresarlo así, el radar de Dios gira en torno a la relación Cristo-Iglesia, como siendo la iglesia el templo del Dios viviente y Cristo quien habita en la iglesia. Recordamos que la Biblia se conforma de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. El templo de Jerusalén fue el centro de habitación de Dios en el Antiguo Pacto, pero luego que una vez el templo fue destruido en el año 70, ese templo dejó de ser la habitación de Dios. De hecho, vamos a mirar lo que dice la palabra acerca de lo que luego en el Nuevo Pacto iba a ser la nueva habitación de Dios o el nuevo templo de Dios. Juan capítulo 2, versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Luego, en el libro de Hechos, el capítulo 17, versículo 24, cuando Pablo llega a predicar en Atenas, se encuentra allí entre tanta religiosidad un altar donde no había ninguna imagen. Dice el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿cuál es el templo? ¿Cuál es el templo del nuevo pacto? Leemos en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, donde Pablo allí le enseña a la iglesia quién es y qué es y cuál es el verdadero templo de Dios para el nuevo pacto. 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que, segunda Tesalonicenses, cuando encontramos la expresión de que el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, no creemos que sea el templo de Jerusalén porque hay algunos errores para creer esto. Si fuera el templo de Jerusalén, entonces quiere decir que se deben restablecer también los sacrificios de ovejas, de bueyes, de palominos y todo lo que se realizaba. Quiere decir que se debe restablecer el sacerdocio levítico y todo el sistema sacrificial y ceremonial que se realizaba en el antiguo pacto. Quiere decir que la obra de redención, el sacrificio de Cristo en la cruz fue en vano y entonces habría que retroceder nuevamente al sistema sacrificial del antiguo pacto. Luego también encontramos un problema y es que cuando dice Pablo que este hombre de pecado se sienta en el templo de Dios como Dios, no es la imagen a la cual fuimos enseñados en que se entrará el hombre de pecado allí en el templo de Jerusalén, se subirá como por decir a la plataforma y se sentará allí en una silla. Resulta que esta palabra sienta no significa sentarse en una silla, como ir al templo de Jerusalén. En el templo no habían sillas, eso estaba prohibido. En el templo de Jerusalén no habían asientos, no habían muebles, no habían sillas. Todo lo debían realizar los levitas y los sacerdotes de pie. Era una acción continua que ellos estaban siempre allí sacrificando y llevando a cabo todos los rituales que representaban y simbolizaban a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero sacerdote, como el verdadero cordero, como el verdadero templo de Dios. Así que esa palabra que se sienta significa establecerse, asentarse. En el templo de Dios, que es la iglesia, lo podemos interpretar como la iglesia visible. Y recordamos que lo más importante es nuestra esperanza y nuestra espera de Cristo. Todo este tema de apostasía y de hombre de pecado creemos que tendrá un desarrollo en un contexto de fe, en un contexto eclesiástico, en un contexto de iglesia. Por eso la iglesia debe estar con los ojos abiertos, puestos los ojos en Jesús, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en su gracia. Y con ese conocimiento ninguna otra cosa nos puede perturbar ni engañar. Por eso Pablo recalca a la iglesia, lo más importante es la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, punto aparte. Con respecto a esto, hermanos, no se dejen mover fácilmente. Eso no debe inquietarnos al extremo de saber quién es el anticristo, de dónde va a salir el anticristo, si es judío, si no es judío, si es el papa, si es uno que viene de Rusia, si es de Estados Unidos, si es chino. No, esa no es nuestra preocupación, ni debe ser nuestra preocupación. Nuestra mayor preocupación es esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y en esa espera, si invocamos a Dios por Padre, debemos vivir en santidad, esperando a nuestro Señor Jesucristo. Apostasía y hombre de pecado. En la próxima enseñanza vamos a continuar ya luego con el versículo 5 hasta el versículo, terminar esta sección hasta el versículo 12. Así que estaremos pendientes de una nueva publicación de este estudio de la segunda carta a los tesalonicenses. Así que no siendo más, el Señor les continúe bendiciendo a todos. Gracias por su atención.